Buen día, maestro. Mi nombre es Ángel Javier Avendaño Cosme y hoy le voy a explicar el tema estadística inferencial. Como podemos ver, aquí está el índice, introducción y el primer subtema, que es el 4.1, que es la inferencia estadística. La definición: la inferencia estadística es el conjunto de métodos que permiten inducir, a través de una muestra estadística, el comportamiento de una determinada población. La inferencia estadística estudia entonces, a través de la aplicación de dichos métodos sobre los datos de una muestra, se pueden extraer conclusiones sobre los parámetros de la población de datos. De la misma manera, estudia también el grado de fiabilidad de los resultados extraídos del estudio. Los métodos de inferencia estadística: métodos de estimación de parámetros, se encarga de asignar un valor al parámetro o al conjunto de parámetros que caracterizan el campo sujeto a estudio. Método de contraste e hipótesis. Su objetivo es comprobar si una estimación corresponde con los valores poblacionales. En todo contraste de hipótesis existen dos supuestos: la hipótesis nula, que recoge la idea de un valor tiene de un valor predeterminado. Si se rechaza la hipótesis nula, entonces se acepta la hipótesis alternativa. Subtema 4.2. Muestreo estadístico. El muestreo es un proceso o conjunto de métodos para obtener una muestra finita de una población finita o infinita, con el fin de estimar valores de parámetros o corroborar hipótesis sobre la forma de una distribución de probabilidades o sobre el valor de un parámetro de una o más poblaciones. El muestreo, además de ser una ciencia estadística, es un arte, donde no solo los elementos se seleccionan al azar con una medida de probabilidad, sino que además requieren pericia por parte del investigador en el diseño de la muestra a la hora de determinar la técnica de selección de elementos de investigación, la selección de los elementos estimadores apropiados, la elección de un tamaño adecuado de la muestra con precisión, margen de error y a un nivel de confianza aceptable, y el uso de marcos muestrales actualizados. Existen muchas formas de seleccionar muestras dentro de una población. Entre los principales métodos o técnicas de muestreo se encuentran muestreo aleatorio simple, muestreo aleatorio estratificado, muestreo sistemático, muestreo por conglomerados y otros tipos de muestreos no probabilísticos, que serían el muestreo por conveniencia o muestreo por bola de nieve. Subtema 4.3. Estimadores. Un estimador es un estadístico el que se le exigen ciertas condiciones para que pueda calcular con ciertas garantías ciertos parámetros de una población. Es un estadístico con ciertas propiedades. Un ejemplo podría ser la media o la varianza. Estas métricas tan conocidas son estimadores. Las propiedades de un estimador: que sea suficiente. La propiedad de la suficiencia indica que el estimador trabaja con todos los datos de la muestra. Que sea insesgado. La propiedad de insesgadez hace referencia a la centralidad de un estimador. Que sea consistente. El concepto de consistencia va aparejado del tamaño de la muestra y el concepto de límite. Que sea eficiente. La propiedad de eficiencia puede ser absoluta o relativa. Que sea robusto. Se dice que un estimador es robusto en caso de que, a pesar de la hipótesis de partida sea incorrecta, los resultados se asemejan mucho a los reales. Subtema 4.4. Estimación puntual. Una estimación puntual de un parámetro poblacional es cuando se utiliza un único valor para estimar ese parámetro. Es decir, se usa un punto en concreto de la muestra para estimar el valor deseado. Propiedades deseables de un estimador. Las propiedades deseables de un estimador son las siguientes. Insesgadez. Un estimador es insesgado cuando la esperanza matemática de este es igual al parámetro que se ha de estimar. Que sea eficiente. Que un estimador es eficiente o tiene la capacidad de estimar de forma precisa cuando su varianza es reducida. Que sea consistencia. Un estimador consistente es aquel que, a medida que la medida de la muestra crece, se aproxima cada vez al valor real de un parámetro. Y ejemplos de estimaciones puntuales: que la media muestral, que sirve como estimación puntual de la media poblacional.
y la desviación típica muestral que sirve de estimación para la desviación típica de la población. Subtema 4.5. Estimación por intervalo. La estimación por intervalos consiste en establecer el intervalo de valores donde es más probable que se encuentre un parámetro. La obtención del intervalo se basa en las siguientes consideraciones. A. Si conocemos la distribución muestral del estimador, podremos obtener las probabilidades de ocurrencia de los estadísticos muestrales. B. Si conocemos el valor del parámetro poblacional, podríamos establecer la probabilidad de que el estimador se halle dentro de los intervalos de la distribución muestral. C. El problema es que el parámetro poblacional es desconocido y por ello el intervalo se establece alrededor del estimador. 4.6. Errores tipo 1 y LI. El error tipo I se comete cuando la hipótesis nula es verdadera y como consecuencia del contraste se rechaza. El error tipo 2 se comete cuando la hipótesis nula es falsa y como consecuencia del contraste se acepta. Aquí podemos ver la tabla de cómo es verdadera cuando la decisión correcta probabilidad es igual a 1 menos A y falsa cuando la decisión correcta es error de tipo 2. Y se rechaza cuando el error tipo 1 es igual a la probabilidad tipo A y es falsa cuando la decisión es correcta. La probabilidad de cometer error tipo 1 es el nivel que significa A y la probabilidad de cometer error de tipo 2 depende del verdadero valor del parámetro. Se hace tanto menor cuando mayor sea n. Y el subtema 4.7, contraste de hipótesis unilateral y bilateral. El contraste bilateral sitúa la región del rechazo en los dos extremos, colas, de la distribución muestral. En cambio, el contraste unilateral sitúa la región de rechazo en uno de los dos extremos, colas de la distribución muestral. El contraste bilateral o de dos colas se utiliza cuando la hipótesis alternativa asigna el parámetro cualquier valor diferente al establecido de la hipótesis nula. Ejemplo del contraste bilateral. La hipótesis alternativa establece que, caso de rechazar la hipótesis nula, decimos que la proporción de la población a que pertenece la muestra no es 0.5. Y aquí es un ejemplo de contraste unilateral. La hipótesis alternativa establece que, en caso de rechazar la hipótesis nula, decimos que la proporción de la población a que pertenece la muestra es inferior a 0.5. Y aquí podemos ver la conclusión y las referencias bibliográficas. Gracias.